tren de Aragua, quien lo promovió, quien lo organizó, quien lo articuló para cometer actividades terroristas en Venezuela, fue el ministro Diosdado Cabello, vicepresidente de gobierno. Señoras y señores, prepárense porque lo que les voy a contar parece un capítulo perdido del Chavo del Ocho, pero escrito por Quentin Tarantino en un mal día. Resulta que Nicolás Maduro, sí, el mismísimo que cree que los pajaritos le hablan, salió con una nueva acusación que dejó a medio planeta con la quijada en el piso. Pero antes, suscríbete y comparte este vídeo si quieres una Venezuela libre de estos dictadores corruptos y payasos. Continuemos. Acusó directamente a su eterno compañero de tropelías, Diosdado Cabello, de ser el verdadero arquitecto, promotor y cerebro del Tren de Aragua, esa organización criminal que se ha convertido en la exportación venezolana más eficiente después de la miseria. La noticia cayó como bomba en Caracas. Los pasillos del Palacio de Miraflores no olían a perfume barato ni a gasolina robada, sino a puro miedo. Y es que, hasta ahora, Maduro y Diosdado siempre habían jugado a ser Batman y Robin. Claro, una versión caribeña, sin capa, con barriga cervecera y con la corrupción como superpoder. Pero lo que nadie se esperaba era que, de la noche a la mañana, Maduro señalara a su socio de toda la vida como el capo mayor del crimen organizado en Latinoamérica. Según fuentes cercanas al régimen, o mejor dicho, según el mismo chisme que Maduro lanzó por televisión entre aplausos de sus ministros zombies, Diosdado Cabello habría utilizado su influencia en los cuarteles, en la Guardia Nacional y hasta en los sindicatos del transporte para crear, articular y expandir el Tren de Aragua. No estamos hablando de un tren bala japonés, no. Estamos hablando de la pandilla que se convirtió en franquicia, secuestros, tráfico de drogas, contrabando de oro, extorsiones y, por si faltaba algo, actividades terroristas coordinadas en varios países de la región. Maduro, con su típico tonito de predicador frustrado, aseguró que tiene pruebas contundentes de que el mismísimo Diosdado fue quien ordenó la internacionalización del Tren de Aragua. Yo descubrí la traición dentro de mi propio movimiento, dijo, inflando el pecho como si acabara de ganarle una partida de dominó a Cilia, y no me temblará la mano para señalar a quien sea, aunque se trate de un compañero de lucha. Palabras mayores, ¿eh? Aunque claro, cuando uno escucha a Maduro hablar de lucha, lo primero que se viene a la mente es la lucha por el último pollo en un club. Lo curioso es que esta acusación llega justo en un momento en que el régimen está más fracturado que un teléfono Nokia después de caer desde un quinto piso. El pueblo sigue pasando hambre, las sanciones aprietan, los amigos internacionales se alejan, y mientras tanto, Maduro decide echarle la culpa a Diosdado de todo lo que huela a mafia. Un movimiento político calculado o un berrinche de celos entre mafiosos. Lo cierto es que el dictador de bigotico trata de limpiar su imagen poniéndole el traje de villano a su número 2. Imagínense el cuadro, Maduro, rodeado de generales con más medallas que victorias reales, acusando a Diosdado de articular actividades terroristas. Terroristas, nada más y nada menos. Y ahí uno se pregunta, ¿qué hacía entonces el Estado venezolano estos últimos años? ¿Dormir? ¿Mirar Netflix? Porque el Tren de Aragua no es que nació ayer. Eso lleva años operando con total impunidad. Y nadie se dio cuenta, según Maduro, porque supuestamente Cabello era quien movía los hilos desde la sombra. Claro, todos sabemos que esta novela no termina aquí. Porque si algo tiene Diosdado es que no se queda callado. El tipo ya respondió con uno de esos discursos que parecen mezcla de monólogo de stand-up y amenaza velada. Dijo que Maduro estaba confundido, que esas acusaciones eran parte de una campaña internacional para dividir al chavismo, y que si alguien tiene vínculos con grupos criminales, ese alguien no es precisamente él. El mensaje fue claro, Nico, no te hagas el santo, que los dos tenemos el closet lleno de esqueletos y de fajos de dólares. Los pasillos de la Asamblea Nacional Constituyente, que ahora parece más un club de jubilados que un órgano político, se llenaron de cuchicheos. Algunos diputados, fieles a Cabello, murmuran que Maduro se volvió loco, que el bigote se le trepó al cerebro. Otros, más cercanos a Miraflores, dicen que esta es la jugada maestra para quitarse de encima a un rival incómodo que cada vez le respiraba más cerca en la nuca. Porque no nos engañemos, Diosdado siempre quiso ser presidente, pero como no pudo, se conformó con ser el temido jefe de la maquinaria. Hasta ahora. En los barrios de Caracas, la noticia se comenta como si fuera una novela mexicana. ¿Viste lo que dijo Maduro de Diosdado?, preguntaba una señora mientras hacía cola para comprar harina de maíz. Eso es mentira, si ellos son panas, respondía otra. Pero la gente ya no se sorprende de nada. Si mañana Maduro dice que el culpable de todo es Mickey Mouse, muchos simplemente dirán, bueno, seguro sí, porque aquí todo es posible. Ahora bien, la acusación de actividades terroristas no es poca cosa. Según Maduro,
Diosdado habría facilitado rutas de entrenamiento y contactos con células extranjeras para expandir la influencia del Tren de Aragua. Estamos hablando de vínculos con grupos armados en Colombia, en Chile y hasta en Europa. Una especie de franquicia criminal bolivariana patrocinada por el segundo hombre más poderoso del chavismo. Y Maduro, con cara de mártir, se presenta como el héroe que destapa la olla. Pero vamos a ser serios un segundo. ¿Alguien cree que Maduro no sabía nada? ¿Que de verdad estaba ajeno a todo esto? Vamos, por favor. El tipo que controla hasta la importación de papel higiénico, ¿no sabía que su socio estaba manejando una mafia internacional? Esto es como si Pablo Escobar hubiera dicho que se enteró por el periódico de que vendía cocaína. La realidad es que este enfrentamiento abre un nuevo capítulo en la decadencia del chavismo. Maduro acusa, Diosdado responde, y mientras tanto, el pueblo sigue sin luz, sin agua y sin futuro. Lo que antes era una alianza de hierro ahora parece un matrimonio en proceso de divorcio, con insultos, acusaciones y la división de bienes criminales en juego. La comunidad internacional, claro, ya está tomando nota. Desde Washington hasta Bruselas, la noticia ha levantado cejas. Porque si Maduro admite que su propio número 2 organizó una red criminal con alcance terrorista, entonces, ¿qué significa eso para el Estado venezolano? Básicamente, que la dictadura estaba dirigiendo un cartel disfrazado de gobierno. Algo que, por cierto, muchos analistas ya venían diciendo desde hace años, pero que ahora, con esta pelea interna, se confirma desde la boca del propio dictador. Lo que viene es un espectáculo digno de circo romano. ¿Maduro realmente llevará a Diosdado ante la justicia? ¿O esto es solo un show para distraer al pueblo mientras reparten bolsas clap con cara de Santa Caridad? ¿Diosdado contraatacará con pruebas que hundan aún más a Maduro? Porque no olvidemos, si alguien tiene archivos comprometedores, grabaciones, fotos y hasta recibos de transferencias, ese es Diosdado Cabello. El tipo siempre se guardó un as bajo la manga, por si un día le pasaba exactamente esto. Y mientras los dos se tiran con ventiladores llenos de lodo, la oposición, esa que siempre aparece en modo meme, aprovecha para decir, se los dijimos. Claro, la oposición venezolana es como ese amigo que nunca ayuda a la mudanza, pero después dice, te lo advertí, esa nevera no iba a caber por la puerta. En conclusión, queridos oyentes de Voces del Presente, lo que estamos viendo no es una simple acusación. Es el comienzo de la Guerra Fría dentro del chavismo. Maduro contra Cabello, Cabello contra Maduro. Y lo más irónico es que el pueblo, al final, es el único que no gana nada en este pleito de mafiosos. Así que agárrense, porque lo que se viene no es política, es un reality show macabro. La próxima temporada promete más traiciones, más acusaciones y, quién sabe, quizás hasta veamos a Maduro declarando que Diosdado fue quien inventó el reggaetón como arma de tortura psicológica. Porque en Venezuela, mis amigos, la realidad siempre supera a la ficción. La guerra interna ya se siente en cada esquina. En los cuarteles militares, donde antes juraban lealtad al proceso bolivariano, hoy reina la incertidumbre. Un general, de esos que tienen más negocios en el Caribe que medallas legítimas, murmuraba, si Maduro tumbó a Diosdado, cualquiera de nosotros puede ser el próximo. Hay que ponerse la barba en remojo. Y claro, cuando un general en Venezuela habla de remojar la barba, no se refiere al baño, porque eso hace rato no llega a los cuarteles, sino a prepararse para sobrevivir a la purga. Mientras tanto, las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Desde Colombia, varios medios aprovecharon para decir que llevaban años denunciando al Tren de Aragua como exportación criminal del chavismo, y que ahora se confirmaba lo que todos sospechaban, que el régimen no solo toleraba, sino que organizaba y protegía a esa estructura. En Chile, donde el Tren también ha puesto su franquicia, algunos parlamentarios se rieron con ironía. Maduro dice que Cabello es el creador del Tren de Aragua, entonces, ¿qué hacemos? Le mandamos una carta de agradecimiento por reconocerlo. Los norteamericanos, ni cortos ni perezosos, ya se relamen las manos. El Departamento de Estado aseguró que investigará las acusaciones de Maduro contra Cabello, porque si son ciertas, entonces hay base para abrir un nuevo paquete de sanciones, no solo contra el régimen, sino contra figuras del sub que hasta ahora se habían mantenido en segundo plano. Traducido al idioma venezolano, más presión, más bloqueo y menos oxígeno para la dictadura. Pero lo mejor vino desde dentro del propio chavismo. Algunos gobernadores y alcaldes comenzaron a desmarcarse de Diosdado en público, jurando que ellos jamás tuvieron nada que ver con el Tren de Aragua. Claro, nadie se acordaba que hace apenas meses le aplaudían sus discursos como si fueran fanáticos en un concierto de reggaetón. Ahora todos se lavan las manos como Pilatos, porque el miedo a caer en la misma bolsa de acusaciones es más grande que cualquier lealtad revolucionaria. Y es que,
Aunque Maduro intenta mostrarse como un justiciero que lucha contra la corrupción interna, la verdad es que su estrategia es clara: eliminar a su rival más peligroso dentro del chavismo. Porque si Diosdado cae, Maduro queda como el único dueño del circo, el único titiritero, el único capo en la cima de la pirámide. Lo demás, puro relleno. Claro, esto no significa que Cabello vaya a rendirse. Sus programas de televisión ya se han convertido en trincheras desde donde dispara indirectas, amenazas disfrazadas y chismes venenosos. El que tenga rabo de paja, que no se acerque al fuego, dijo recientemente, mientras levantaba la ceja con esa sonrisita macabra que haría sudar a cualquiera. Todos entendieron el mensaje: Nicolás, si sigues, yo también puedo cantar, y no precisamente salsa. El país, mientras tanto, sigue hundido en la misma pesadilla: salarios de hambre, servicios colapsados, migración imparable. Y ahí es donde entra lo más doloroso. Mientras dos mafiosos se pelean por el control del botín, el venezolano de a pie sigue contando los billetes como si fueran servilletas devaluadas. ¿Y qué pasará después? Todo apunta a que esta ruptura será el principio de una guerra silenciosa dentro del chavismo. Maduro contra Cabello, dos titanes de barro tirándose piedras en cámara lenta. El desenlace puede ser cualquier cosa, desde un pacto sucio en el que se reparten los territorios como si fueran narcos, hasta una implosión interna que termine acelerando el final del régimen. La historia que hoy contamos no es un simple chisme político, es la radiografía de un sistema podrido hasta la médula. Maduro acusa a Cabello de crear y dirigir al Tren de Aragua, como si él nunca se hubiera enterado de nada. Cabello responde con sonrisas venenosas y amenazas veladas. El chavismo se fragmenta, se acusa, se devora a sí mismo, y en medio de todo eso, el pueblo sigue pagando la factura. Porque al final, esto no es una lucha por la justicia, ni por la democracia, ni por la patria. Es una pelea de mafiosos por el control del botín, una telenovela sangrienta en la que los protagonistas no son héroes, sino verdugos. Así que atentos, porque lo que estamos viendo es apenas el comienzo de la temporada más peligrosa del chavismo. Maduro contra Cabello. Cabello contra Maduro. El Tren de Aragua como excusa. Y Venezuela como escenario. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen que gana esta batalla? ¿Maduro, el hombre del pajarito hablador? ¿O Diosdado, el que siempre amenaza con tener las pruebas de todo? Lo cierto es que, pase lo que pase, el verdadero perdedor ya lo conocemos: el pueblo venezolano.